Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Irán ataca instalaciones energéticas en el Golfo, disparando los precios del petróleo, y en medio de las tensiones en Bahrein, el príncipe heredero pide mantener las iglesias abiertas para favorecer el apoyo espiritual de los fieles. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Santa Sede publica el programa del viaje apostólico del Papa León XIV a Mónaco el 28 de marzo. El Santo Padre recibe a la presidencia colegiada de Bosnia y Herzegovina. Ante algunas reacciones críticas a la nota doctrinal de la Conferencia Episcopal Española sobre el papel de las emociones en el acto de fe, el obispo de Orihuela, Alicante, subraya que no es ningún ataque a la nueva evangelización, sino un acompañamiento al primer anuncio. Comienza en Logroño la Semana Social Diocesana con el lema Unidos en el reto de la inclusión. Rusia intensifica ataques con misiles y drones a infraestructuras energéticas ucranianas, mientras Kiev contraataca con golpes a oleoductos rusos. El Parlamento Europeo abordará esta semana la crisis en Oriente Medio, la vivienda y la ampliación de la Unión Europea. En España, el Partido Popular acudirá al Tribunal Constitucional para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Senado para someterse al control de este órgano tras casi 2 años sin acudir. 6 comunidades permanecen en alerta por nevadas, lluvias y temporal marítimo. Y en deportes, la esquiadora española Audrey Pascal se proclama campeona paralímpica de supergigante. Hoy la agenda internacional está marcada de nuevo por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus repercusiones en toda la región de Oriente Medio. Así les contamos que Irán ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico, como la refinería saudí de Ras Tanura y el complejo de gas de Ras Laffan en Qatar, paralizando operaciones clave y disparando los precios del petróleo y el gas. Estos bombardeos con drones y misiles en el marco del 9º día de la guerra con Estados Unidos e Israel han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Con al menos 4 petroleros impactados y un cierre de facto que amenaza con una crisis energética global, Qatar Energy ha suspendido su producción de GNL, mientras Arabia Saudí reporta daños limitados, pero cierra instalaciones preventivamente en un contexto de agotamiento de reservas de interceptores en los países del Golfo. A consecuencia de estos bombardeos, el precio del crudo se ha disparado. A ello se unen los ataques que han afectado a infraestructuras clave como una planta de agua en Bahrein y depósitos de petróleo en Teherán, y el bloqueo de facto del estrecho de Hormuz, por donde transita habitualmente cerca del 20% del petróleo mundial, unos 15 millones de barriles diarios. Por todo ello, el precio del petróleo Brent ha superado los $114 por barril, con una subida diaria del 23%. El crudo estadounidense West Texas Intermediate también ronda los $114, un 25% más que el viernes, tras una semana en la que WTI se encareció un 36% y el Brent un 28%. Y seguimos en Irán, donde Mojtaba Khamenei ha sido elegido como nuevo líder supremo para suceder a su padre, el ayatolá Ali Khamenei, fallecido en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado sábado.
Esta designación en el 9º día de la guerra representa un desafío directo a las advertencias del presidente Donald Trump, quien calificó la sucesión como inaceptable y advirtió de que el nuevo líder no durará sin su aprobación. Mojtaba, considerado como un aspirante al poder pese a no haber ocupado cargos electos, asumirá el control de la Guardia Revolucionaria y la estrategia bélica, en medio de las divisiones internas y la espera de la Asamblea de Expertos. Y en Bahrein la situación se ha hecho más tensa tras el ataque contra una instalación petrolera en el pueblo de Maamer. El vicario apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Aldo Berardi, ha comunicado que durante esta noche se han registrado varias explosiones y que hay varias personas heridas. Añade que esta mañana también se han escuchado fuertes detonaciones y sirenas de alerta. En este contexto de precariedad y de angustia para sostener a la comunidad católica de Bahrein, el príncipe heredero y primer ministro, Salman bin Hamad al-Khalifa, se ha reunido con el vicario apostólico de Arabia del Norte y el clero en la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, en Abali, reafirmando el compromiso de proteger a todos los ciudadanos y residentes frente a la situación actual en el reino. En este encuentro, el príncipe heredero ha confirmado el compromiso del rey de consolidar la posición de Bahrein como patria de tolerancia, convivencia pacífica y respeto por todas las religiones. Además, Salman ha querido conocer de cerca las condiciones de la comunidad católica ante la agresión iraní, en línea con el compromiso de Su Majestad, el rey Hamad, de salvaguardar la seguridad del reino y proteger a sus ciudadanos y residentes. Asimismo, el vicario apostólico de Arabia del Norte ha indicado que el príncipe heredero ha pedido mantener las iglesias abiertas para el apoyo espiritual de los fieles y se ha interesado por la fecha de la Pascua. Por su parte, las autoridades religiosas cristianas han expresado su profundo agradecimiento por el apoyo del reino en la consolidación de los valores de convivencia y respeto del pluralismo religioso. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Santa Sede ha publicado esta mañana el programa del viaje apostólico del Papa León XIV al Principado de Mónaco el próximo 28 de marzo. El lema escogido para esta peregrinación es «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Como informan desde el Vaticano, el Papa partirá desde Roma en helicóptero a las 7 de la mañana. La llegada a Mónaco está prevista para las 2 horas más tarde. Tras la recepción oficial a las 9:25 de la mañana, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Después, Su Santidad se reunirá con el príncipe Alberto II y acudirá a la Catedral de la Inmaculada Concepción para una reunión con la comunidad católica. A continuación se trasladará a la plaza adyacente a la iglesia de Santa Devota para un encuentro con jóvenes y catecúmenos. Finalmente, a las 3:30 de la tarde, el sucesor de Pedro presidirá la Santa Misa en el Estadio Luis II. Este será el segundo viaje internacional del pontificado del Papa León, después del que hizo el 27 de noviembre de 2025 a Turquía y Líbano. Su siguiente visita será África, a Argelia en concreto, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, entre el 13 y el 23 de abril. Y les recordamos también que su tercer viaje anunciado es a España, del 6 al 12 de junio. Seguiremos informándoles de todos los detalles en Radio María. Por otro lado, el Papa León XIV ha recibido esta mañana la presidencia colegiada de Bosnia y Herzegovina. Como ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, posteriormente, la comitiva se ha reunido con el secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher. Este mismo departamento ha comunicado que durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se ha expresado aprecio por las buenas relaciones bilaterales. Asimismo, se ha prestado especial atención a la necesidad de un diálogo inclusivo y constructivo para garantizar la estabilidad del país y la igualdad jurídico-social de todos los pueblos que lo componen. El encuentro se ha centrado en cuestiones relativas al ámbito regional e internacional, como la paz y la seguridad de los Balcanes occidentales y las repercusiones de los conflictos en curso en Ucrania y Oriente Medio.
Y por otro lado les contamos que la Basílica de San Pedro del Vaticano ha incorporado un nuevo Via Crucis, una obra del pintor suizo Manuel Durr, elegida entre más de 1000 propuestas procedentes de 80 países. El nuevo Via Crucis consta de 14 óleos de 1,5 metros. Se ha instalado en la nave central, alrededor del baldaquino de Bernini. El artista explicó que desde el inicio entendió que no trabajaba para una galería contemporánea, sino para un contexto simbólico y espiritual muy definido. Para ello ha intentado sumergirse con humildad en la larga tradición iconográfica que ha representado el misterio de la Encarnación y la Pasión. Y en otro orden de cosas les informamos de que 2 archidiócesis inglesas, cuya jurisdicción abarca la mayor parte de Londres, han registrado cifras récord de adultos que serán recibidos en la Iglesia Católica en Pascua. Se trata de la de Westminster y la de Southwark. Los datos se han dado a conocer tras los ritos de elección celebrados el pasado 21 de febrero, paso decisivo para quienes se preparan para recibir los sacramentos de iniciación o entrar en plena comunión con la Iglesia. En Westminster, cerca de 800 adultos de más de 100 parroquias han participado este año en el proceso de iniciación cristiana, lo que convierte a este grupo en el cuarto más numeroso desde que comenzaron los registros diocesanos en 1993. Un aumento del 60% respecto al año pasado, tras el descenso registrado durante la pandemia. En la vigilia pascual, los nuevos fieles recibirán en sus parroquias el bautismo, en el caso de los catecúmenos, así como la confirmación y la primera comunión. El arzobispo de Westminster, Monseñor Richard Moth, y la coordinadora diocesana de catequesis, Louise Walton, han destacado la alegría que supone la inscripción de los nombres, signo del camino espiritual recorrido por los catecúmenos y candidatos hacia un encuentro más profundo con Cristo y con la Iglesia. También en la archidiócesis de Southwark, 590 adultos, muchos de ellos jóvenes con menos de 35 años, serán recibidos en la Iglesia, la cifra más alta de conversiones desde 2011. Este fenómeno se enmarca en lo que algunos informes describen como un discreto renacimiento católico en Gran Bretaña, con un creciente interés entre los jóvenes de la llamada generación Z. Noticias de la Iglesia en España. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha reflexionado en torno a la nota doctrinal que ha publicado la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española sobre el papel de las emociones en el acto de fe, con el título Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Ante algunas reacciones críticas que han llevado a publicar artículos contra este documento, el prelado ha lamentado que hayan generado confusión al interpretarlo como un ataque hacia la nueva evangelización. El obispo de Orihuela, Alicante, ha destacado que el texto afirma que en los últimos años se aprecian signos que indican un renacer de la fe cristiana, especialmente entre los jóvenes españoles de la generación Z, y que la Iglesia valora la creatividad de las diversas iniciativas del primer anuncio que el Espíritu Santo ha suscitado en muchos movimientos y asociaciones eclesiales, para así facilitar a tantas personas el encuentro con Cristo o la revitalización de su fe, añadiendo que estos métodos o herramientas de evangelización son un soplo de aire fresco para la Iglesia. En opinión de Monseñor Munilla, cuando los laicos comprometidos en la nueva evangelización se sienten queridos y acompañados por sus pastores, entonces un documento como este no puede tomarse como un ataque. Sino muy al contrario, se recibe con gratitud y con el deseo de acoger sus aportaciones, porque además muchísimas cosas que se dicen en este documento las están afirmando precisamente estos laicos que están comprometidos con la nueva evangelización. Son ellos mismos los que están diciendo las cosas que ahora los obispos dicen aquí, ¿no? Mi experiencia es que todos estos matices que se hacen en este documento, yo los suelo compartir habitualmente, ¿no?, con los responsables de la nueva evangelización y que los entienden perfectamente. Pero la clave para mí está en que tienen que percibir los laicos que están en primera línea de evangelización que se sienten queridos y valorados por sus obispos.
Otro de los aspectos que el obispo de Orihuela Alicante ha resaltado de este documento es la importancia de encontrar un equilibrio dentro de la vida espiritual, del afecto, la voluntad y la inteligencia. En este sentido, el documento sostiene que el reto será siempre facilitar el encuentro con Dios sin abusar de las emociones, al mismo tiempo que sin menospreciar la fuerza de la fe para suscitarlas. A su vez, Monseñor Munilla ha afirmado que estamos llamados a no quedarnos apegados al primer anuncio y seguir avanzando. Por eso, a nuestras parroquias les solemos decir que no debemos de organizar primeros anuncios si no tenemos ya preparado una oferta itinerario posterior, porque hay que seguir caminando después. Hay que pasar después a una etapa más formativa, a un acompañamiento espiritual, a una fase de discernimiento, de compromiso apostólico, social, a la importancia de integrar la experiencia grupal con la experiencia eclesial, a la importancia de enriquecerse con la tradición de la Iglesia. O sea, todos esos pasos posteriores hay que hacerlos, ¿no? Asimismo, el obispo de Orihuela Alicante anima a acoger la invitación que hacen los obispos en el documento a aprender a discernir los sentimientos en la vida espiritual a partir de los grandes maestros de espiritualidad y a apoyarse en la fe teologal y en la tradición de la Iglesia más que en los dones extraordinarios. Monseñor Munilla ha concluido remarcando que los obispos ofrecen esta nota con el fin de ayudar al discernimiento y acompañar en la maduración de las experiencias apostólicas para que puedan crecer y prestar un mejor servicio a tantas personas que se acercan a la Iglesia. Esta nota doctrinal pueden encontrarla íntegra en la web de la Conferencia Episcopal Española. Por otro lado, les informamos de que la Conferencia Episcopal Española ha renovado su página web sobre el Sínodo por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, orientada a la fase de implementación de este sínodo. En este espacio, el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal ofrece recursos, documentos, experiencias y reflexiones que acompañan este proceso, invitando a todos a participar activamente en la vida y misión del pueblo de Dios. La nueva web, con un formato más visual, se presenta como una plataforma en la que compartir recursos e iniciativas sinodales de las iglesias locales en nuestro país, con noticias, eventos y con las últimas novedades que se desprendan de esta fase de implementación. Además, cuenta con una sección donde se publicarán los documentos que el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española publicará trimestralmente, además de los informes oficiales que publique la Secretaría General del Sínodo. Y nos vamos a La Rioja. La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño inaugura hoy la Semana Social Diocesana. Se desarrollará hasta el miércoles en el espacio Lagares de Logroño, bajo el lema Unidos en el reto de la inclusión. A las 7 de la tarde de cada jornada se desarrollarán ponencias y mesas de diálogo que abordarán la accesibilidad, el acompañamiento y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y en la Iglesia. Participan, entre otros, el experto Pedro García, la trabajadora social Pilar Molina Vallés y representantes de los colectivos integrados de CERMI La Rioja. Fiel a su compromiso con la accesibilidad, las secciones contarán con intérpretes de lengua de signos. Además, el espacio Lagares dispone de instalaciones adaptadas para la movilidad reducida. Las 3 jornadas podrán seguirse en directo por medio del canal oficial de YouTube en la diócesis, facilitando la participación de fieles de toda La Rioja y de otros lugares. Información internacional. Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania con ataques masivos de misiles y drones sobre infraestructuras clave. Mientras tanto, Kiev contraataca instalaciones energéticas rusas. Rusia mantiene una campaña sostenida de bombardeos con cientos de drones y misiles contra la red eléctrica y ferroviaria ucraniana, causando apagones masivos y afectando a millones de civiles en pleno invierno. Estos ataques, descritos por Kiev como terror energético, han golpeado regiones como Dnipropetrovsk, Zaporilla, Kiev y Kharkov, con cortes de luz, calefacción y agua en temperaturas bajo cero. Autoridades ucranianas como Ukrenergo reportan daños en subestaciones y centrales térmicas, obligando al racionamiento programado.
Ucrania, por su parte, responde con drones de largo alcance contra objetivos rusos como una estación de oleoducto en la región de Krasnodar, buscando interrumpir exportaciones de petróleo y generar escasez de combustible en Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ordenado potenciar estas capacidades ofensivas para igualar el daño recibido. Esta estrategia ha afectado ya a casi la mitad de las refinerías rusas, intensificando la guerra económica. La escalada coincide con negociaciones de paz intermitentes, pero ambos bandos justifican los golpes como represalias. Rusia alega uso militar ucraniano de las infraestructuras, mientras Kiev denuncia ataques a civiles. Polonia y otros vecinos de la OTAN han activado defensas aéreas ante posibles desbordamientos. Zelensky califica estos bombardeos como intentos de quebrar la moral ucraniana en fechas clave. Mientras tanto, Eslovaquia amenaza con bloquear el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania si Viktor Orbán pierde las elecciones en Hungría en abril. Así lo ha advertido el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Hungría ya está impidiendo la aprobación final del préstamo preaprobado en diciembre mediante la cooperación reforzada. Este incluye 60.000 millones para fines militares y 30.000 de apoyo presupuestario para cubrir 2/3 de las necesidades ucranianas entre los años 2026 y 2027. La tensión surge por la interrupción del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, dañado en un ataque ruso en enero, y que Eslovaquia y Hungría, los únicos países de la Unión Europea que aún importan crudo ruso, acusan a Kiev de no reparar deliberadamente. Ayer Robert Fico anunció que planteará a Ursula von der Leyen el 10 de marzo priorizar los intereses de Bratislava y Budapest sobre los de Hungría, exigiendo inspecciones al oleoducto que dice estar operativo según imágenes satelitales y amenazando con relevar a Hungría en el veto si Orbán cae. Fico califica el préstamo de regalo de guerra y ha cortado exportaciones de gasóleo y asistencia energética a Ucrania como represalia. Precisamente el Parlamento Europeo tiene previsto debatir esta semana varios asuntos de especial relevancia internacional y comunitaria. Entre los puntos destacados figura la situación en Oriente Medio, con especial atención al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y a la respuesta conjunta de la Unión Europea ante la creciente tensión en la región. Los eurodiputados también tratarán la crisis de vivienda que afecta de manera creciente a numerosos países europeos por el aumento de los precios y la falta de oferta. En este contexto se abordarán posibles medidas para fomentar la construcción social y garantizar el acceso a una vivienda digna en toda la Unión. Otro tema clave de la agenda será la estrategia de ampliación de la Unión Europea, con particular atención al avance de las negociaciones con países candidatos de los Balcanes occidentales, así como con Ucrania y Moldavia. El debate buscará concretar plazos y condiciones para los próximos pasos del proceso. Por último, el Parlamento examinará un nuevo paquete energético centrado en impulsar fuentes limpias, seguras y sostenibles, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar en la transición ecológica europea. Y terminamos contándoles que António José Seguro ha jurado esta mañana como nuevo presidente de Portugal en una ceremonia solemne en la Asamblea de la República en Lisboa, sucediendo a Marcelo Rebelo de Sousa tras ganar las elecciones presidenciales. El socialista ha obtenido el 66,84% de los votos en la segunda vuelta frente a André Ventura, en unos comicios que incluyeron una primera ronda el 18 de enero y un balotaje el 8 de febrero. António José Seguro, del Partido Socialista, coge el relevo marcando el fin de 2 mandatos de Rebelo de Sousa. La ceremonia contó con la presencia de autoridades y ha destacado la estabilidad política de un contexto de alta participación electoral superior al 50% en la segunda vuelta. Información nacional. Ya en nuestro país, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cumplirá este próximo jueves 12 de marzo 2 años desde la última vez que acudió a la sesión de control al Gobierno en el Senado, por lo que llevará 24 meses sin responder a preguntas de la oposición en la Cámara Alta, pese a que el Partido Popular reformó el reglamento con el objetivo de obligarle a acudir al menos una vez al mes.
Aquel día, el jefe del Ejecutivo tuvo que responder al Partido Popular sobre el caso Koldo y por una comisión de investigación en el Senado que amenazaba con citar a su esposa Begoña Gómez, así como a Esquerra Republicana de Cataluña, por los compromisos adquiridos con Cataluña y el bloque nacionalista gallego sobre las infraestructuras en Galicia. Desde entonces, Sánchez ha alegado motivos de agenda para ausentarse. El Partido Popular reformó el reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a acudir al menos una vez al mes a las sesiones de control, salvo causa justificada, e incluso la portavoz popular, Alicia García, elevó una queja formal pidiéndole que asistiera. Ante esta situación, el Partido Popular en el Senado ha activado ya el procedimiento para llevar a Pedro Sánchez ante el Constitucional por su ausencia en un pleno extraordinario de este año. En concreto, los populares han presentado un choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en el pleno extraordinario que se celebró en el Senado a finales de enero para hablar sobre el accidente de Adamuz en Córdoba. Fuentes de Moncloa aseveran que Sánchez no tiene previsto acudir a estas sesiones a pesar de las quejas. Y les hablamos ahora de temporales. 6 comunidades están hoy en alerta amarilla, 3 de ellas por nevadas, como son Madrid, Asturias y Castilla y León, con acumulados significativos en zona de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, a las que se suman Baleares por lluvias intensas y Galicia y Canarias por fenómenos costeros. Nevará en montañas en la mitad norte a una cota de 1.300 o 1.500 metros, bajando en su parte occidental hasta los 800 metros. En la Sierra de Madrid habrá más de 5 centímetros de nieve a partir de los 1.100 metros. Por otra parte, en el norte de Baleares, bajo aviso por precipitaciones, podrán ser localmente fuertes acompañadas de tormenta y granizo ocasional. En el litoral gallego, en zonas como La Coruña y Pontevedra, hay alerta por fenómenos costeros, con olas de hasta 5 metros. Cambiemos de asunto. El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene su salida de la cárcel antes del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que comenzará el próximo 7 de abril, así como declarar en último lugar en el proceso después del presunto conseguidor Víctor de Aldama, también acusado. Así lo ha pedido la abogada del exasesor en un escrito en el que manifiesta la inexistencia del riesgo de fuga y propone otras medidas menos gravosas como la declaración periódica ante un juzgado, la retirada de su pasaporte o la instalación de dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente. La Sala de lo Penal sentará en el banquillo a Koldo, al exministro de Transportes Ábalos y a Aldama por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. Y terminamos este bloque de noticias en el Valle de los Caídos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la formalización de los contratos del Gobierno para identificar los restos humanos procedentes de las exhumaciones que se están realizando en el Valle de los Caídos. Ascienden hasta los 345.000 euros. La licitación tiene el objetivo de realizar servicios de análisis genético para incluirlos en el Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra, así como interpretar y elaborar informes de la identificación de los restos encontrados en las criptas. Finalmente, la compañía Citogen SL, con sede en Zaragoza, ha resultado ganadora tras presentar será la que se encargará de todo el proceso. Información deportiva. Comenzamos con los Juegos Paralímpicos que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo en Italia. La esquiadora española Audrey Pascual ha ganado la medalla de oro en la modalidad de supergigante, con lo que logra su segundo metal en esta cita para ella y también para España, tras su plata en el descenso del pasado sábado. La madrileña de 21 años, que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha logrado proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, una de las favoritas, y donde se benefició también de un error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Foerster.
aunque en ese momento ya perdía tiempo con Pascual. Ahora Audrey Pascual disputará mañana la combinada con, de nuevo, un supergigante y luego un slalom. Y el español Egoitz Vijuesca se ha proclamado campeón del mundo de skateboarding en la modalidad de park con una exhibición en la cita celebrada ayer en Sao Paulo, en Brasil. A los 15 años, el skater vasco se llevó la final de park masculino que correspondía al Mundial 2025, pero celebrado este fin de semana de marzo de 2026, dando continuidad a su victoria la pasada temporada en la Copa del Mundo de Roma. Noticias autonómicas. Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde la celebración de las Javieradas de este año, iniciada este último fin de semana y que continuará el que viene, conlleva un amplio dispositivo de seguridad en el que participan conjuntamente agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, con más de 1.030 efectivos de ambos cuerpos. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, las Javieradas 2026 han iniciado este pasado fin de semana su andadura, con un amplio dispositivo que se preocupa de la seguridad de los peregrinos y en el que, por ejemplo, y como bien decíais, intervienen más de 1.000 agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil de forma coordinada y conjunta, que cuentan con el apoyo de sus unidades de drones y helicópteros para el control y videovigilancia del tráfico desde el medio aéreo. Eradio Ezpeleta, de la Comisión de Seguridad de las Javieradas, destaca la palabra coordinación como clave no solo entre los cuerpos policiales, sino también entre todos los organismos, Protección Civil, DIA, etcétera, que desarrollan cada uno en su ámbito un papel insustituible en las Javieradas. Sin la colaboración absolutamente de todos, de la diócesis de manera importante, pero también de las fuerzas y grupos de seguridad, todos los voluntarios, de Asbona, Protección Civil, Remer, los propios voluntarios de la Javierada, que siempre, ¿verdad?, se nos olvidan. Y ahí están. Bueno, sin todos ellos la verdad es que no sería posible, bueno, pues que nuestros peregrinos y nuestros caminantes hacia Javier pues tuvieran esa sensación de tranquilidad y de seguridad. Eradio Ezpeleta ha considerado muy positivo el funcionamiento en los últimos años de pasillos libres en la explanada del castillo para facilitar una posible salida de emergencia de los peregrinos. En ese trabajo que se está haciendo y en la explanada en concreto, pues está siendo muy positiva, aunque queda algún rezagado. Y digo rezagados porque son siempre los que llegan a última hora. Y entonces dicen, qué bien, tengo mi sitio, que es todo el pasillo que está limpio. Entonces dice, pues se planta al lado de la valla, encima apoyado, y cuando le decimos, por favor, vaya, no me moleste que estoy escuchando la Eucaristía. Digo, bueno, pues bueno, anecdótico, pero es verdad que es importantísimo dejar las vías de evacuación libres, perfectamente expeditas de personas, para que en el caso de que haya alguna emergencia pues podamos salir todos de la mejor manera posible. Y el alumnado que participe como agresor en una situación de acoso o ciberacoso tendrá como medida su salida definitiva del centro educativo en el que haya protagonizado esas agresiones, según un decreto foral. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es, así lo establece el proyecto de nuevo Decreto Foral de Convivencia elaborado por el Departamento de Educación, que acaba de ser remitido al portal de transparencia del Gobierno para la recepción de aportaciones. Este nuevo decreto foral sustituye al del año 2010 e introduce importantes novedades tendentes a garantizar la convivencia dentro de los centros educativos y a mejorar la protección a las víctimas de situaciones graves o de acoso. El decreto foral establece que también se podrá proponer la medida del traslado definitivo de centro educativo en el caso de que el alumno o la alumna realice alguna conducta que implique el maltrato entre iguales o violencia contra las mujeres o lleve a cabo cualquier agresión especialmente grave a cualquier miembro de la comunidad educativa. Esta medida va encaminada a proteger a las víctimas de situaciones graves o de acoso y facilitar las actuaciones encaminadas a restaurar el estado emocional de las víctimas en su contexto más cercano y conocido.
Y comentamos algo bastante relacionado con esta última noticia, por lo menos en su vertiente de acoso o violencia, pues hemos conocido estos días que el año pasado se notificaron un total de 775 agresiones a profesionales del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea frente a las 754 denunciadas en 2024. Esta cifra supone que un 5,81% del total de la plantilla se vio afectada por algún tipo de agresión. Estos datos se dan a conocer con motivo de la celebración el próximo 12 de marzo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios. Con el objetivo de concienciar a la sociedad de esta situación, el Departamento de Salud ha promovido la campaña La Mejor Medicina, con la que se pone de manifiesto que tanto la empatía como el respeto son el mejor tratamiento para crear un ambiente adecuado en los centros sanitarios. Hay que destacar que del total de las agresiones notificadas el año pasado, el 21,8% fueron agresiones físicas, mientras que el 78,2% fueron agresiones verbales, insultos, amenazas y daños a la propiedad. Por sexos, las mujeres sufrieron el 86,2% de las agresiones y los hombres el 13,8%. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Y nos vamos ahora a Andalucía. Allí la visita del rey Felipe VI, la bajada del desempleo y la incertidumbre en el sector empresarial andaluz por el conflicto de Oriente Medio han marcado la actualidad andaluza de la semana pasada. Nos da más detalles nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El rey Felipe VI ha visitado esta semana el municipio sevillano de Dos Hermanas, en la que ha sido su primera visita oficial a la ciudad. Durante su estancia firmó en el libro de honor de la ciudad y visitó la parroquia de Santa María Magdalena, donde se encuentra la venerada Virgen de Valme, una de las devociones más arraigadas del municipio. El monarca también se desplazó al Centro Aspace Sevilla, ubicado en la misma localidad, dedicado a la atención integral de personas con parálisis cerebral. A continuación, por la tarde, ya en la capital hispalense, el monarca inauguró en el Palacio de Dueñas la exposición Cayetana Grande de España, organizada por la Casa de Alba con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana Fitzjames Stuart, 18ª duquesa de Alba. La muestra reúne cerca de 200 piezas que recorren su vida y su legado cultural. Cambiamos de ámbito para contarles que el paro bajó en Andalucía en 2.629 personas durante el mes de febrero, un descenso del 0,44% que sitúa el total de desempleados en 588.474, la segunda cifra más baja de los últimos 18 años tras la registrada en diciembre de 2025. En el último año el desempleo ha caído en la comunidad en 56.000 personas, un descenso del 8,7%, encadenando bajadas consecutivas en la comunidad desde mayo de 2021. Para consolidar esta mejora económica y del empleo, Andalucía ha estado presente esta semana en dos grandes citas internacionales. En el Mobile World Congress de Barcelona, uno de los mayores encuentros del sector tecnológico, 29 empresas andaluzas han participado para atraer inversión y abrir nuevas oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, la región ha reforzado su promoción turística en la Feria Internacional ITB de Berlín, con el objetivo de consolidar el mercado alemán. Todo esto mientras el conflicto en Oriente Medio empieza a generar inquietud en algunos sectores económicos andaluces. Uno de los principales focos de preocupación es el impacto en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Empresas exportadoras como la industria del mármol de Macael en Almería advierten de retrasos en los envíos y un aumento de los costes logísticos. También el sector agroalimentario sigue con atención la evolución del conflicto ante el posible encarecimiento del transporte y de los combustibles. Y las últimas borrascas que han atravesado Andalucía en las últimas semanas han obligado además a reforzar las actuaciones en infraestructuras básicas, tanto en carreteras como en sistemas hidráulicos. Cuéntanos, Benjamín. Así es, en el caso de la red viaria, la Junta tiene ya en marcha la mayor parte de las obras de emergencia para reparar los daños provocados por los temporales. Según ha explicado la pasada semana en el Parlamento andaluz la consejera de Fomento, Rocío Díaz, las actuaciones alcanzan cerca de 1.000 kilómetros de carreteras autonómicas, movilizando 535 millones de euros con 45 contratos de emergencia en las 8 provincias, con especial incidencia en Cádiz y Málaga. El 30% de las actuaciones se prevé que estará finalizado en menos de 4 meses. Las consecuencias del temporal también han obligado a intervenir en el ámbito hidráulico.
El gobierno andaluz ha aprobado actuaciones de emergencia para reparar cauces, canales y sistemas de riego dañados por las lluvias. En paralelo, los expertos advierten de la necesidad de reforzar las inversiones en la gestión del agua a largo plazo. Un informe de la patronal de constructoras Seopan y la consultora de ingeniería TIPSA calcula que la cuenca del Guadalquivir necesitará cerca de 9.000 millones de euros hasta 2035 en inversiones para afrontar sequías e inundaciones. Por último, les contamos que la Ley Universitaria para Andalucía entrará en vigor el próximo 26 de marzo y obligará a los estudiantes universitarios a acreditar un nivel B2 de idiomas para obtener su título. La exigencia será obligatoria a partir del curso 2029-2030. Según los datos disponibles, 4 de cada 10 universitarios ya cuentan con este nivel. Por otro lado, esta norma también refuerza el sistema de bonificación de matrículas, impulsa la movilidad internacional y establece nuevas medidas para mejorar la financiación y la calidad del sistema universitario andaluz. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Muchas gracias, Benjamín. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos lluvias que se extenderán desde Galicia hacia el oeste y el centro peninsular, pasando por el norte y el sur. No se descartan algunas lloviznas en puntos de la vertiente mediterránea y en los dos archipiélagos. Algo de calima queda en Baleares, sobre todo en Menorca. El viento soplará con fuerza en Canarias y el mar se estará alterado tanto en Canarias como en la costa gallega y cantábrica, con olas de entre 2 y 3 metros. Las temperaturas bajarán ligeramente. Mañana martes amaneceremos con niebla en la mayor parte del país y esperamos una jornada de precipitaciones en el centro, el sur, en la vertiente mediterránea peninsular, siendo de nieve en los sistemas montañosos. Viento fuerte en Canarias, además de mala mar tanto en Canarias como en las costas gallega y cantábrica, con olas que llegarán a los 4 metros. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Rocío García y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.